Vamos a prepararnos para escuchar la palabra de Dios, porque el Señor tiene palabra para nosotros. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Salmo 27, verso 11 al 14. Capítulo 27, verso 11, del 11 al 14. La palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aleluya, qué lindo eso. Déjame leerte eso otra vez, presta atención a esa. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, o sea, ahora. Aleluya. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Aleluya. Quiero que vayan un poquito más adelante conmigo al libro de Isaías 64. Un poquito más adelante. Libro de Isaías. Aleluya. Déjame ver si encuentro Isaías 64, 4. El verso 4. Y te lee de esta forma. ¿Lo tienen? Amén. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese porque Él, que hiciese por Él que Él espera. Déjame leer esto otra vez. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por Él en Él espera. Glorioso es nuestro Rey del cielo. O sea, lo que está hablando este verso es que tenemos que esperar en Él. Oremos. Padre, te bendecimos, damos a ti honor, damos a ti gloria, damos a ti alabanza, te damos gracias por este día precioso que creaste para nosotros, oh glorioso Señor del cielo. Estamos en tu casa, poderoso Señor. Hemos venido a verte a ti y sabemos que tú estás aquí, poderoso Rey del cielo. Por lo tanto, te damos gracias por toda la bendición, te damos gracias por los milagros, te damos gracias por los prodigios. Nos presentamos delante de ti, declaramos que nuestra mente, nuestro corazón están receptivos y en línea, Padre, para escuchar tu palabra. Háblanos en esta tarde, poderoso Señor. Yo me escondo detrás de ti y te pido, Espíritu Santo, que seas tú ministrando, poderoso Rey del cielo. Solamente soy la vasija, yo quiero ser tu voz, pero yo quiero que sean tus palabras las que recibimos en este día, y el pueblo de Dios que los recibe dice amén, gloria a Dios. Pueden tomar asiento, amados. Glorioso es nuestro Rey y nuestro Señor del cielo. ¿Sabes qué, amado? De todos los preceptos que nosotros como pueblo de Dios, pueblo maduro, a pueblo quizás nuevo, hemos aprendido de la palabra de Dios, preceptos como que hablamos de Dios y hablamos de la sabiduría de Dios, hablamos del poder de Dios, hablamos de la manifestación de Dios, hablamos de la gloria de Dios, de lo grande que es Él, de la sanidad, hablamos de la santidad, hablamos de todas estas cosas porque identifican, o podemos, cuando hablamos, están diciendo verdaderamente quién es Dios en otras palabras. Pero hay un precepto bien importante que va en conjunto con estos elementos y es esperar en el Señor. Alabanza del Rey del cielo, relacionado con la espera de Dios. Si tú lees la palabra, mayormente te va a hablar de su tiempo, no en tu tiempo. Esa es la palabra de Dios, que una vez nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, fuimos justificados a través de Jesucristo a ser hijos verdaderamente de nuestro Dios y nuestro Rey y nuestro Señor de lo alto. Pero esto solamente nos justifica, pero queda la parte de que nosotros tenemos que aprender de Dios, y esto es un precepto donde nosotros tenemos que entender que Dios quiere moldearnos. Y hay un elemento bien importante cuando hablamos de tiempo, y es de que Dios quiere que nosotros pasemos por un campo de entrenamiento, donde Dios quiere llevarnos poco a poco, paso a paso, y que podamos entender que la bendición no viene toda de cantazo. En otras palabras, glorioso es nuestro Rey, nuestro Señor del cielo. A veces llega rápido, a veces se tarda un poco más. El plan de Dios es el que nos debe interesar para nuestra vida, porque cuando queremos hacerlo por nuestros propios
esfuerzos, nuestra propia fuerza y demás mayormente no va a cuadrar con el plan de Dios. O sea, tenemos que madurar, tenemos que ser preparados, tenemos que pasar por el proceso. El proceso es la forma que Dios utiliza para acomodar todas las cosas en su sitio para que nosotros podamos alcanzar la bendición del cielo para nuestras vidas. ¿Sabe que cuando tú recibiste a Cristo como Señor y Salvador, se habló bendición sobre tu vida? Y se hizo un plan. Desde el principio de la creación, Dios tiene un plan contigo. Y muchas veces esos planes no se llevan a cabo en nuestras vidas por la sencilla razón de que nosotros escogemos nuestras propias formas. Y cuando nosotros escogemos nuestras propias formas, el Señor dice, bueno, pues yo te voy a dejar a ti para que tú escojas entonces, porque yo te estoy dando la vida eterna, te estoy dando la sabiduría, te estoy dando lo que tú realmente necesitas. Yo lo tengo para ti y yo tengo un plan para tu vida. Glorioso es nuestro Rey y nuestro Señor del cielo. Pero nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que entender que esto es una... ¿Cómo lo podemos decir? Esto es crucial que nosotros podamos entender qué es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y que aprendamos de que tenemos que esperar para que la gloria de Dios sea manifiesta. A nadie le gusta esperar. A mí no me gusta esperar. Aleluya. He aprendido en la cantidad de años que tengo, alabanza, a ser paciente. Porque yo sé que si Dios lo ha hablado, Dios lo va a llevar a cabo. Aleluya. Y cuando yo he tratado de hacerlo por mí mismo, muchas veces lo que crea es dificultad en mí porque crea que prisa en mí, crea en mí desespero, crea en mí estrés, tensión, porque yo quiero que las cosas se lleven a cabo en el momento que yo quiero y me desespero en otras palabras. Por eso muchas veces cuando yo hablo con mi esposa y ella me menciona alguna situación o algún dilema por el cual estamos pasando nosotros, yo le digo, está hablado ya, está hablado ya. Lo hablamos, lo oramos, lo declaramos, hemos confesado, aleluya. Por lo tanto, ese mismo día que lo hablamos, que lo oramos, como estamos predicando la semana pasada, fue hecho. Hay un lapso de tiempo en lo que fue hecho y se manifiesta, en otras palabras. Por lo tanto, tenemos que aprender a esperar. Es como le pasó a Daniel. La oración de Daniel fue contestada, dice la palabra de Dios, inmediatamente. Él oró. Aleluya, ¿oyeron la palabra? La palabra me dice a mí que Dios tiene su oído y su mirada inclinada para nosotros. O sea, que cuando nosotros, ya lavados con la sangre del Cordero, clamamos, el oído de Dios está como pendiente a lo que tú estás clamando, a lo que tú estás pidiendo. Aleluya. Y contesta, aleluya, porque está en la voluntad de Dios. Porque si tú estás alineado con el Señor, el Espíritu Santo te va a guiar y Él da la orden. El proceso para que esa orden se lleve a cabo y pase aquí en este mundo donde nosotros estamos, es el proceso donde nosotros tenemos que entender que es el proceso de espera. El proceso de preparación, el proceso donde nosotros tenemos que entender que hay una revelación que va a llevar a nuestras vidas y en base a cómo nosotros actuemos, a cómo nosotros funcionemos, las decisiones que nosotros tomemos, aleluya, es que la bendición va a llegar. O sea, es como un rompecabezas. ¿Se acuerdan que mi esposa estaba hablando de los rompecabezas el otro día? Que hacíamos los rompecabezas de 1000 piezas. No se pueden hacer en un día, aleluya. Toma tiempo. Si las piezas son pequeñitas, toma tiempo. Un poquito aquí, un poquito allá, y tú haces los cuadros primero y buscas las esquinas y todas las partes que son planas y demás, y tú las vas acomodando en el molde. Una vez tú tienes el margen, todos los márgenes hechos, aleluya, entonces tú empiezas a acomodar todas las piezas del mismo color y todas las cosas, ¿verdad? Es algo que uno seguía y toma tiempo. Por lo tanto, el reino de Dios es de la misma forma. Dios tiene planes para cada uno de nosotros, pero esos planes se van a llevar a cabo. Y no cuando nosotros queremos, sino cuando Él quiere que se lleven a cabo. Ahora, yo lo que quiero que tú entiendas, amado, y yo quiero que nosotros entendamos que en el proceso Dios nos va a usar. Y en el proceso Dios va a hacer cosas. O sea, no tenemos que esperar a que todo el proceso o todo el plan de Dios se manifieste para que nosotros podamos ser de bendición o podamos ser útiles en las manos de Dios. O sea, que una vez tú viniste y en el proceso que tú vas a ir pasando, el Señor va a utilizarte. Por ejemplo, cuando tú viniste, la mayor parte de nosotros, cuando vinimos a los pies de Cristo, estábamos en el fuego de Dios, aleluya. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Queríamos convertir a todo el mundo. Porque nosotros sabíamos que lo que recibimos
era el fuego de Dios y era la verdad de Dios. Y nosotros lo amábamos tanto que queríamos compartirlo con todo el mundo. Pero una vez el tiempo va pasando, como que el fuego como que se va menguando un poco. No se apaga, mengua. Aleluya, pero en ese proceso donde tú estabas en el fuego de Dios, tú alcanzaste algunos. Hubo un proceso donde Dios te utilizó al principio del plan, al principio del camino. Alabanzas al Cordero Santo. Muchas veces estás steady ya buscando el rostro de Cristo y estás aprendiendo de la palabra. No has terminado el proceso. Aleluya, quizás te queda el cigarrillo o quizás te queda alguna cosa que tú haces que tú sabes que no está bien delante de la presencia de Dios, que es un secreto que tú tienes. Aleluya, pero como para Dios no hay secretos, es algo que Él está lidiando contigo y tú estás lidiando con Él y tú sabes que Él tiene el control absoluto de todas las cosas. En ese proyecto y en ese estado Él te va a utilizar. ¿Por qué? Porque tú sabes en un momento dado y tú le has clamado al Señor, Señor, quítame esto. ¿Cuántos han pasado por un proceso similar a ese? Aleluya, porque es así. Quizás tenemos los labios un poquito y la lengua un poquito suelta y le decimos, Señor, aleluya. Alabanzas al Cordero. Amárrame la lengua, aleluya. Alabanzas al Señor, seguro, amén. O tienes un problema de gastos. O tienes un problema de lascivia. O tienes un problema de cualquier situación que se pueda presentar. Porque somos hombres y tenemos situaciones en nuestras vidas que sabemos muchas veces que están bien con el Señor y otras que no están bien con el Señor. Y son nuestros secretos. Lo sé yo. Tú dices muchas veces, nadie sabe de esto. No, aleluya, el Señor sí sabe de eso. Y el Señor quiere resolver tu problema. Aleluya. Entonces cuando tú aprendes a confiar en Él y a esperar en Él, quizás en ese lapso de tiempo donde tú estás lidiando y practicas eso que tú estás diciéndole al Señor, necesito tu ayuda, el Señor está trabajando contigo y te está mostrando algo y te está enseñando algo. Hay una enseñanza en cada uno de nuestros procesos. Glorioso es nuestro Rey y nuestro Señor de lo alto, amados. Lo que yo quiero que tú entiendas con esto es que permitamos que el proyecto de Dios en nuestras vidas, el camino de Dios en nuestras vidas continúe funcionando. No tomemos el camino que nosotros querramos tomar, porque lo que hacemos es que dilatamos el plan de Dios para nuestras vidas. Yo no quiero que el plan de Dios se dilate para tu vida. Yo no quiero que el plan de Dios se dilate en mi vida. Por lo tanto, yo me quiero alinear con lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Porque Dios quiere darnos, Dios quiere bendecirnos desde el principio de la creación. Dios nos creó para que nosotros fuéramos bendecidos. Entonces, por la decisión misma del hombre es que se dilató la bendición. En otras palabras, ¿o no fue eso? Porque cuando Dios acomodó a Adán y Eva en el paraíso, tenían todo. Ellos estaban en control absoluto. Yo me imagino que hablaban las cosas y las cosas sucedían. Aleluya. Porque estaban donde qué, estaban en qué, la voluntad de Dios. Era la creación perfecta de Dios, en otras palabras. Y Dios los acomodó y dijo, ustedes están en control absoluto de todo aquí. Lo que ustedes digan aquí se hace, aleluya, en otras palabras. Y era el plan de Dios para nosotros. Cuando Él nos creó, la idea que Él tenía era para que nosotros dirigiéramos, en otras palabras, para que estuviéramos en control, para que, aleluya, amados, gloriosos nuestro Rey, viviéramos en bendición. Como se perdió esto, por la decisión de quién? De nosotros mismos, la decisión de un hombre. Cuando el hombre toma la decisión y pospone el plan de Dios, lo pospone porque Dios lo tiene en mente, aleluya. Dios lo tiene en mente y está vigente. El detalle estriba en que si no nos arrepentimos y permitimos que la gloria de Dios sea manifestada en nosotros, perdemos entonces la bendición que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, nosotros como pueblo de Dios, ahora en este tiempo, en el año 2015, todavía tenemos que entender que Dios nos ha bendecido y que la bendición está vigente, que la bendición está hablada, que la bendición está esperándonos, está persiguiendo a que nosotros permitamos que la gloria de Dios sea manifiesta y no tomemos las decisiones por nosotros mismos, sino que permitamos que Él tome las decisiones por nosotros. Glorioso es nuestro Rey y nuestro Señor del cielo. Lo importante de esto, amados, es que nosotros aprendamos a depender de Dios. ¿Cómo dependemos de Dios?
Nos levantamos en la mañana. La palabra me dice a mí que si yo hago esto, voy a recibir bendición. Porque yo le estoy dando la primicia a Dios. Y lo primero que hago en la mañana, Señor, este es tu día. Tú lo creaste para mí. Tú lo creaste para tu creación. Y yo te pido que tu voluntad sea llevada a cabo en mi vida. Yo te pido que tú me des sabiduría. Y empecemos, amados, clamando por sabiduría para que podamos lidiar con las cosas que van a venir en ese día y para que no solamente se lleve a cabo nuestra voluntad, sino que se lleve a cabo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Aleluya. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Aleluya. Íbamos en el carro, mi esposa y yo, y estábamos haciendo algo. Estaba ella preparándose. Y de momento la oigo yo allá masticando las palabras en el baño. ¿Sabe cuando uno se enoja? Pero yo estaba en el cuarto, ella estaba en el baño y yo la oí. Ella se estaba poniendo un lente de contacto y se le cayó el lente de contacto. Y de momento pues se oyó el murmullo. Y ella me lo estaba diciendo. Y yo le digo, mujer, cuando estábamos en el carro, ya estaba serena y demás. Pues no podía decírselo en el momento. Le digo, dice la palabra de Dios que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor. Y ella me mira así como no muy contenta con lo que yo le estaba diciendo. Ya, ¿qué fue lo que me contestó ella? Te voy a decir eso. Cuando te pase cualquier cosa y te vea murmullando las palabras, te voy a acordar eso a ti también. Aleluya. Alabanza al Cordero. Alabanza. Entonces, pues nosotros como pueblo de Dios, esta palabra pues entonces como que sonó como una trompeta, en otras palabras, aleluya, pues yo estaba preparado ya para el mensaje, alabanza del Cordero. Pero debe ser así, debe ser que la voluntad de Dios se deba llevar a cabo en nuestras vidas constantemente y comenzar el día sabiendo que necesitamos dirección, aleluya. Por eso nuestro Dios está ahí para dirigirnos. Esa es la palabra de Dios que cuando Jesús fue levantado, Él no los dejó solos, me dice, no los he dejado solos. ¿Qué hizo Él? Sino que le envió ¿a quién? Al Espíritu Santo, ¿para qué? Para que esté de lujo. Para que esté ahí de adorno. O no lo dejó ahí para que fuera nuestro guía. Y fuera nuestro maestro. Y fuera nuestro asesor. Y fuera el que nos trajera la palabra del cielo. Está disponible, amados, y muchas veces lo tenemos, es como tener una necesidad, tener dinero y no suplir la necesidad. El Espíritu Santo está pendiente de todas nuestras necesidades, pero muchas veces nosotros optamos por tomar la decisión nosotros primero. Entonces cuando las cosas no salen bien, entonces clamamos al Espíritu Santo, aleluya. Algo estaba viendo yo, o algo estaba leyendo yo, que hablaba de este individuo, o alguien me estaba diciendo, yo creo que fue el testimonio que César me estaba dando el viernes pasado, cuando estábamos hablando. Se me quedó grabado en mi corazón, de este individuo que el Señor lo había llamado, y siempre posponía las cosas. Bueno, yo te amo. Yo te sirvo, yo voy a la iglesia. Y venía frecuentemente, pero muchas veces dejaba de venir porque tenía que trabajar. Y tenía 2 trabajos, o 3 trabajos, o whatever, la cantidad de trabajo que tenía. Y por consecuencia del trabajo, pues no venía a la iglesia. Y el Señor le decía, te estoy llamando y tengo planes contigo. Y eso se me quedó grabado en mi corazón. Me dice, tú tienes que aprender a depender de mí. Yo te estoy llamando y cuando yo te estoy llamando es porque yo voy a suplir tu necesidad. Aleluya. Ya decía, sí padre, pero continuaba con el mismo estilo de vida. Llegó un momento dado donde se encontró en una situación donde se montó en el taxi que él guiaba y tuvo que llevar a una señora a algún sitio. Y cuando venía de regreso se montaron unos individuos y le dieron un tiro en la cabeza, en otras palabras. Le dieron un tiro en la cabeza y lo dejaron casi por muerto.
Y él se sentía hablando y él se oía hablando. Y te estoy dando un testimonio que me dio César. El caballero no está aquí ahora, alabanza del Cordero. Yo lo bendigo en el nombre poderoso de Jesús porque trabaja para Dios ahora. Porque así pasa muchas veces, nos tenemos que poner en contra de la pared. ¿Ves? Cuando veamos que realmente no podemos cargar, entonces nos rendimos, Señor. No tengo para dónde correr. No tengo para dónde ir. Ahora soy tuyo. Aleluya. Si lo hubiéramos hecho desde el principio, no hubiéramos tenido que pasar por los dolores de cabeza. No, le dieron un tiro en la cabeza, se quedó casi inmóvil, pero estaba vivo, estaba con vida, desangrándose. Y pasó otro caballero y él le pidió ayuda y aquellos lo vieron desangrándose y le dijeron, no nos podemos quedar aquí porque si nos quedamos aquí nos van a echar el asesinato a nosotros y lo dejaron solo, en otras palabras. Y después que clamó y pidió ayuda y gritó, en otras palabras, dentro de sí, entonces pide ayuda al Espíritu Santo. Dice que clamó y le pidió ayuda a Dios. Y el Espíritu Santo inmediatamente apareció. Y, ¿por qué me llamas a mí ahora? Has llamado a todo el mundo. ¿Por qué no me llamaste a mí desde el principio si sabías que yo estaba aquí? Sabías que yo estaba aquí para ayudarte. Y clamaste y gritaste y buscaste ayuda en todas partes. Y ahora vienes a clamar donde mí. Pero con todo y eso, aleluya, el Señor los salva. Porque era el plan de Dios. Y el plan de Dios se va a llevar a cabo. Aleluya. Y te estoy dando este testimonio parcial, en otras palabras, para que tú puedas entender que muchas veces nosotros tratamos de resolver en base a nuestro propio conocimiento, a nuestro propio intelecto, a base de nuestras fuerzas o nuestro propio entendimiento. Y nos olvidamos de que quien está en control de nuestras vidas se llama Jesús de Nazaret. Aleluya. Es Jesús de Nazaret. Y que Él te escogió y que tú eres propiedad privada de Él. Y que Él está presto para ayudarte. Indiferentemente a la situación que estés pasando ahora mismo en tu vida. Él quiere que tú le des la prioridad. Él quiere que tú le des la prioridad. Cuando lo ponemos en segundo lugar, pues Él te deja. Ponme en segundo lugar, pero yo estoy aquí. Esa es la misericordia de Dios. Qué lindo. Esta mañana lloraba y la misericordia de Dios. Pues yo le pedía perdón por mis faltas y mis pecados porque no hay nadie santo, dice la palabra de Dios. Yo tengo mis faltas y tengo mis cosas, aleluya. Que a lo mejor no son agradables a Dios, aleluya. Yo no me creo santo, aleluya, ni pregono ser santo tampoco. Yo trato de hacer lo mejor que esté dentro de mí. Aleluya, porque sin Él yo no puedo lograrlo. Porque soy hombre. Y voy a cometer errores. Por lo tanto, cuando yo clamo a Él, yo sé que su misericordia está ahí, aleluya. Y que yo puedo entrar, porque el velo se rompió, aleluya. Yo puedo entrar directamente donde Él y decir, Señor, perdóname. Se me zafó esta palabra, o hice esto. No que yo lo practique, aleluya. Le falté respeto a mi jefe, le falté respeto a mi compañero de trabajo. Fui rudo con mi esposa. O fui rudo con mis animales. Pero yo tengo la certeza que yo puedo venir delante de la presencia de Dios y me dice, todo lo que tú me pidas, le pidas al Padre en el nombre poderoso de Jesús, ¿será qué? Hecho. ¿Cuántos le han pedido algo a Dios? Y todavía no ha llegado. Estás en el periodo de espera, pero con la certeza de que viene de camino porque ya ha sido hablado. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Ten la certeza de que va a suceder. Glorioso es nuestro Rey, nuestro Señor del cielo. Ahora, ¿qué significa esperar en Dios? ¿Qué significa esperar en el Señor? David. A mí me gusta David, porque David no era fácil. David era un guerrero. David era un luchador. Tenía sus faltas, como todo hombre. Aleluya. Pues si nos ponemos a leer de la vida de David, santo. Dice que su espada estaba ensangrentada, porque peleaba. Peleaba por una causa. Aleluya. Era un individuo bravo. Pero Dios lo amaba. ¿Sabes qué? David, Dios lo escogió. Desde que tenía 17 años,
Dios escogió a David para ser rey ¿de qué? De Israel. Tenía la palabra hablada sobre su vida. 17 años, un muchachito, o como decimos en mi pueblo allá, un chamaquito, a un chavo. No fue hasta los 31 años que David fue nombrado como rey de Israel. Fue nombrado o fue ungido cuando tenía 17. Tuvo que esperar 14 años. La espera no está fácil. La espera no está fácil, pero es factible de poderla llevar a cabo. David tuvo 14 años y tuvo 14 años de cueva en cueva, escondido, porque lo querían matar. Saúl daba lo que fuera por cortarle la cabeza al siervito porque sabía que era el rey que se había nombrado. En otras palabras, Satanás sabía lo que venía de camino para su vida a través de David. Por lo tanto, utiliza a Saúl para perseguir al ungido de Dios. Ahora, yo lo que quiero que tú entiendas es que si David hubiera sido nombrado rey a los 17 años, él no tenía, quizás tenía algunas características de qué era lo que se necesitaba para poder llevar a cabo el mandato de ser rey sobre una nación. Pero estaba inmaduro en muchas de las áreas, por lo tanto Dios permitió que pasara un proceso de entrenamiento. 14 años huyendo, 14 años peleando, 14 años preparándose, 14 años haciéndose un soldado, 14 años dirigiendo a los que estaban con él, aprendiendo, aunque él quizás no se daba cuenta de lo que estaba pasando, pero Dios tenía todo bajo control y Dios no iba a permitir que nada le pasara a él en ese proceso porque había un plan ya definido para David. Aleluya. Por lo tanto, tenía que pasar por el proceso para que pudiera madurar, para que pudiera aprender, para que pudiera definirse realmente quién era David. Pero David había escogido servirle a Dios. Y David no perdió la perspectiva o perdió la visión de quién era él. Porque David escogió servirle al Dios Todopoderoso. Le cantaba a Dios, le glorificaba a Dios, le servía a Dios. Era un soldado de oficio. No tenía contemplaciones en quitarle la vida a otros, aleluya. Que estaban totalmente, era la forma que se funcionaba anteriormente, ¿ves? Por lo tanto, cuando yo le digo esto, era un soldado. Y los soldados, la profesión de los soldados es defender, en otras palabras, su reino. David no estaba defendiendo su reino, dentro de comillas, estaba defendiendo él mismo. Pero dentro de todo estaba defendiendo el reino porque estaba trabajando en pos de la voluntad del Dios Altísimo. Por lo tanto, David es un claro ejemplo de que es un tiempo de espera que se nos hace tan difícil. Aleluya, porque a mí no me gusta esperar. ¿A usted le gusta esperar? Sabemos, aleluya, este marido mío, aleluya. Y el esposo llamando por el otro lado, este hombre o esta mujer, alabanza al Cordero. O sea, se están tirando cuchilladas en oración. En otras palabras, y presentando las compañeras y los compañeros, aleluya, delante de la presencia de Dios, uno en una esquina y el otro en otra en secreto, aleluya. Y el Señor dijo, tienes que cambiar. Y a la otra dice, tienes que cambiar tú. ¿Tú quieres que Él cambie? Cambia tú. ¿Tú quieres que ella cambie? Cambia tú. Aleluya, alabanza al Cordero. Oye mi palabra. Cree en mí, espera en mí, confía en mí. Búscame a mí, aleluya. Porque casi siempre que le pedimos al Señor que cambie algo, el Señor te contesta para atrás y dice, quizás eres tú el que tienes que cambiar. Por
Porque es así, o no, el Señor no te ha contestado de esa forma. Quizás eres tú la que tienes que cambiar. Vamos a comenzar por ti porque es mucho más fácil. Porque tú estás clamando a mí. ¿Ves? Quizás Él no clama, pero tú clamas. Pues entonces, Espíritu Santo, enséñame a clamar. Enséñame a orar. Enséñame a interceder. Enséñame a rendirme delante de tu presencia y enséñame sobre todas las cosas a buscar tu santa y divina voluntad para mi vida. Tú conoces mis decisiones. Tú conoces mis necesidades. Aleluya. Así es que yo las pongo todas delante de tu presencia. Alabanzas. Porque como humanos perdemos muchas veces y perdemos el tiempo. No que perdamos el tiempo, sino que perdemos el enfoque. Déjame ponerlo de este punto de vista, porque clamamos y clamamos y clamamos y clamamos y clamamos. Y la palabra me dice a mí, desde el primer día que clamaste, yo oí tu clamor. Aleluya. Aleluya. Y la petición que clamaste, porque la clamaste en el nombre poderoso de Jesús, mi santo Hijo, como yo te prometí, que si clamaras a mí en el nombre de Jesús, yo te voy a conceder lo que tú me has pedido. Alabanza al Cordero Santo. Y si tú me has pedido a mí y tú has clamado en unión con otros, porque la palabra me dice que si oráramos en mutuo acuerdo, nos dice la palabra que nos concederá la petición que traemos delante de la presencia de Dios. De que clamamos al principio, la palabra fue dada, aleluya. Estamos en el proceso, estamos en el tiempo de espera, aleluya. Y Dios usa la espera, ¿para qué? Para prepararnos, aleluya. Porque grandes cosas quiere hacer contigo. Dile al que está al lado tuyo, Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Oh, santo. Santo, y dile otra vez, dice, recuérdate de esto, nunca te olvides. Aleluya. Alabanza, despiértalo si está dormido. Aleluya, porque necesitamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Y necesitamos la dirección de Dios en nuestras vidas. Para que aprendamos a prosperar, para que sepamos que no es por nosotros, sino que Dios quiere que nosotros prosperemos. Y Él nos quiere bendecir. Yo quiero la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Aleluya, pues agarra la palabra, aleluya. En la espera es donde Dios, y la espera es lo que Dios utiliza para moldearnos, para que su plan se vaya acomodando en su sitio. Glorioso es nuestro Rey, nuestro Señor del cielo. Por lo tanto, David aprendió el valor de esperar, sabiendo y siempre confiando en Jehová, de que Él estaba en control. Una parte que me gusta mucho de David, porque David siendo soldado, siendo guerrero, era medio sanguíneo. Es realmente pues un soldado de profesión. Pero cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, me imagino que la tuvo en varias ocasiones. La Biblia habla de un par de ocasiones donde él tuvo oportunidad, en otras palabras. Pero una oportunidad que él tuvo realmente pues no la usó, sino que le cortó el manto. Y en otras palabras yo creo que lo enganchó en la punta de la lanza. Y cuando le cae ahí, Saúl se da cuenta que eso soy yo. Esto está en Luis 3:3. De cómo lo hizo él. Él lo que hizo fue que le mostró el pedazo de su vestido o su batola. Y yo, en tiempo de Robin Hood, yo me imagino que lo agarró así, ¡pam!, y le tiró y cayó al lado del palo. El manto estaba colgando así de la flecha. En otras palabras, tuve ocasión de matarte en aquella ocasión, tuve ocasión de matarte en esta ocasión, pero como tú eres un ungido de Dios, yo no te voy a tocar. Yo no te voy a tocar porque David era un soldado, pero amaba a Dios de los ejércitos. Y él sabía que contra el ungido de Dios él no podía tocar al ungido de Dios, que era Dios el único que podía lidiar con él. Por eso fue bendecido, aleluya. Santo es nuestro Rey del cielo, o sea, que él aprendió. Yo me imagino que esta ocasión o esta situación, no te puedo entrar en edades, en cronología, en este momento dado, en qué momento de su estadía o en qué momento de su espera él estaba cuando sucedió esto, alabanza al Cordero, pero yo le garantizo ya que él tenía un poco más de experiencia. Y él sabía cómo esperar en Jehová y él sabía un poco más, estaba más fuerte en la palabra, porque Dios no te va a poner sobre una situación que tú realmente no puedas lidiar con ella. Porque es lo que dice la palabra de Dios. O sea, que yo deduzco, estoy yo deduciendo acá,
que él estaba ya maduro en las cosas de Dios, en otras palabras, para llevar a cabo. Yo creo que si lo hubiera agarrado cuando estaba más jovencito todavía, que estaba tan lleno de dinamismo y no se podía estar tranquilo, en otras palabras, como a veces están nuestros hijos, que lo saben todo. Entonces Dios le dio la oportunidad que madurara un poquito antes de darle la oportunidad, porque Dios que realmente muchas veces permite que nosotros pasemos por procesos, porque quiere ver nuestra fe, hasta dónde nuestra fe va a llegar. Parece que no me oíste. Dios va a permitir que tú pases por ciertas cosas, porque Dios quiere que tú madures, porque quiere ver hasta dónde tu fe va a llegar y cuándo tu fe va a esperar en Él. Así es que indiferentemente a las situaciones que vengan a tu vida, amado, tú le sirvas a un Dios vivo y poderoso, que está en control absoluto de todas las cosas. Diferentemente a la situación que se presente, Él está en control de ti. Aleluya. Alabanzas al Cordero Santo. Aleluya. Entonces Dios utiliza la espera para bendecirnos, para que nosotros aprendamos. Glorioso es el Rey del cielo. Por eso muchas veces cuando nosotros tomamos las decisiones nosotros mismos, Él permite que vengan a nuestras vidas, o es lo que vamos a recibir. Glorioso es el Rey del cielo. Desilusiones, desengaños, malos humores, malos ratos, en otras palabras. ¿Por qué? Porque Dios, como tú has tomado la decisión de esa misma forma, pues es el resultado que tú vas a tener. Glorioso es nuestro Rey, nuestro Señor de lo alto. Esperar en Dios significa quietud activa. Quietud activa. Esas palabras como que no cuadran, ¿verdad que sí? Quietud activa. Quietud es algo que tú tienes que estar, ¿qué? Quieto. Y activo es algo que tienes que estar en movimiento. Entonces, una quietud activa quiere decir que en el tiempo de espera tú tienes que estar ocupado en las cosas del reino. ¡Oh, santo! No es que estés electo y te conviertas en una ostra. Y sentado, engordando. Sino que es una actitud donde tú tienes que tener una actitud altiva, aleluya, activa, en otras palabras, donde tú estás en tiempo de espera, una quietud donde tú estás quieto, en otras palabras, pero estás en espera, sabiendo en el fuego de Dios, sabiendo que la obra ya está hecha y que tú estás esperando por la gloria de Dios que sea manifiesta en el problema, que tú estás en el proceso, que tú vas a aprender lo que Dios tiene para ti, entonces tú vas a ver la gloria de Dios manifestada en tu vida, aleluya. Por lo tanto, es una quietud activa, donde tú estás en el elemento de espera de la gloria de Dios sea manifiesta en tu vida. Aleluya. Pues entonces en esa quietud tenemos que, se puede caer el mundo, aleluya. La doña me dice, yo te admiro a ti porque tú te acuestas a dormir y te quedas dormido. Aleluya, pues yo me voy a acostar y me voy a acostar a dormir. Los problemas lidiamos con ellos mañana. Porque después de todo yo no puedo hacer nada por ellos. Van a estar ahí. Entonces, ¿por qué voy a perder el sueño? Si yo sé que Dios los va a resolver, porque Él me lo ha prometido. Él me dice que Él está en control absoluto de todas las cosas. Pues entonces mi deber es quedarme en paz, en tranquilidad, sabiendo de que Él lo va a hacer. Ya yo oré, ya yo clamé, ya yo lo declaré. Está escrito en el libro, aleluya. A Dios no se le olvidan las cosas. Yo tengo una buena memoria. A mí no se me olvidan las cosas. Solamente las que quiero que se me olviden, se me olvidan. Aleluya. Amados, la memoria de Dios es eterna porque Dios es eterno. Cuando Dios habla algo, eso se cumple. Aleluya. Cuando tú recibiste a Cristo como Señor y Salvador, aleluya, fue nombrado y fue hablado sobre ti. Paz, vida eterna, salud, sanidad. Todo lo que el licenciado Pagán estuvo mencionando el otro día, nos pertenece a nosotros, está hablado sobre nosotros. Lamentablemente vivimos en un tiempo donde nosotros pues estamos acostumbrados a vivir de otra forma. La eternidad es el cielo. Pero alabado, glorioso es nuestro Rey, nuestro Señor de lo alto. El Señor nos creó a nosotros para que duráramos largo tiempo. Y nosotros con todos los procesos, los adelantos que le llamamos a nosotros, han cortado la vida, en otras palabras. Pero nosotros como pueblo de Dios, pues si nosotros aprendiéramos a agarrar el concepto de Dios,
nosotros no estuviéramos pasando por lo que está pasando el mundo. Y es lo que yo quiero que lleguemos a ese momento dado donde nosotros, indiferentemente a las cosas que hablen, indiferentemente a las cosas que pasen, que si ASIS, que si el presidente de Rusia, que si el presidente de aquí, el presidente de allá, que si nosotros vemos las noticias, alabanzas, si nosotros vemos guerra y rumores de guerra y temblores y dificultades y situaciones, que nosotros lo podamos ver, pero que nosotros digamos, verdaderamente yo le sirvo a un Dios vivo y todopoderoso. Yo no me tengo que preocupar por eso porque mi Dios está en control absoluto de todas las cosas. Yo lo que tengo que llevar a cabo es la voluntad de mi Señor y mi Señor se encarga de hacer lo que Él quiera sobre mi vida. Aleluya. Suplir todas mis necesidades de acuerdo a qué? A lo que yo tenga. ¿De acuerdo a qué? A sus riquezas en gloria. Y Dios es eterno. Y sus riquezas son eternas. Y nos pertenecen a nosotros porque somos ¿qué? Coherederos del reino de Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo, porque hemos sido justificados a través de la sangre del Cordero de Dios. Por lo tanto, nosotros como pueblo de Dios tenemos que aprender a cambiar nuestra forma de pensar. Nuestra forma de ver las cosas. La perspectiva que tenemos nosotros. Aleluya. De que sabemos de que Dios está en control absoluto de todas las cosas. Glorioso es nuestro Rey y nuestro Señor del cielo. Por lo tanto, Dios utiliza el periodo de espera para prepararnos. Dios utiliza el periodo de espera, amado, para que nosotros podamos entender la quietud activa, para que nosotros podamos entender la voluntad grande. Glorioso es nuestro Rey y nuestro Señor del cielo. Esperar en Dios. Esperar en Dios significa confiar en Él, creerle a Él. Y saber que el tiempo de Él es perfecto y que Él va a llevar las cosas a su culminación en el momento preciso cuando tengan que llevarse a cabo. Glorioso es nuestro Rey y nuestro Señor del cielo. Ahora, ¿sabes qué? Dios sabe cuánto tú estás dispuesto a esperar. Dios sabe cuánto tú estás dispuesto a resistir verdaderamente la prueba y la situación. Glorioso es el Rey del cielo. Dios sabe realmente cuál va a ser tu respuesta cuando venga la situación a tu vida. Por lo tanto, nosotros como pueblo de Dios tenemos que definirnos. Tienes que definirte. Tienes que definirte. Porque eres tú o es Dios verdaderamente trabajando en nuestras vidas. Tú permítele a Dios que trabaje verdaderamente en nuestras vidas, amado. Glorioso es nuestro Rey del cielo. La Biblia nos exhorta, amado, con frecuencia. Aleluya. Cada vez que abremos la palabra de Dios, Dios nos llama a que esperamos en Él. ¿O no? Aleluya. Muchas veces tienen un problema, tienen una situación y mucha gente pues tiene de costumbre y se ponen a orar y claman y oran. Aleluya, aleluya. Y ora y dame palabra, Señor. Y abren la palabra. Y donde te pongan los ojos, aleluya. Eso... Tiene una necesidad terrible y abriste el libro y aparece cuando Judas se ahorcó. Aleluya. ¿O no? ¿No les ha pasado así? Mi esposo una vez estaba orando por el accidente que tuvo Sara. Se fue se trepó en un Ford Track de esto, un four wheeler, y no se montó, sino que se agarró del frame, y la amiguita va manejando, aleluya, y cayó en un hoyo, alabanza del Cordero Santo, y chocó, y así mismo como chocó, salió ella como un cohete. ¡Pah! Y le dio un árbol que había de frente. Cabeza. Cayó en un hormiguero. Se granó la cabeza, aleluya, alabanza al Cordero Santo, y allá la pastora, llorando, llorando. Yo estaba en el hospital y yo agarrado de la mano de ella. No puedo hacer nada, ya esto pasó. Pero yo declaro la gloria de Dios sobre la hija de mi vida. Y la pastora estaba afuera, yo no quería entrar, porque ya usted sabe cómo las damas son un poquito más, son un poquito más así, más tibiecitas en ese aspecto. Y la pastora llamando, llorando y clamando, aleluya, alabanza del Cordero. Y en ese fue uno de los momentos dados que ella estaba en la casa, estaba orando y abrió la Biblia, y la Biblia le salió en las medidas del templo. No, estaban construyendo el tabernáculo, aleluya, de 3 por 2, por 4, por 6 y de altura como 9 pies, alabanza en la puerta este y en la puerta oeste y en la puerta sur, dale un poquito más de altura, dale 9 pies acá y tú 7 pies en lo otro por el ángulo de la tierra. Y ella se enojó con Dios.
Dice, ella le ha hecho el testimonio este, ¿verdad que sí? Se enojó con Dios. Dice, pero yo clamando por la vida de mi hija y qué sé yo, y que patatí, patatá, y ay, aleluya, alabanza al Cordero. El Espíritu Santo le habla, si yo tuve cuidado para la construcción de un templo que no tiene vida, ¿cómo no voy a estar en control de la vida de tu hija que yo te la di? Y esta es la misma forma con nosotros. Nos agobiamos, perdemos lágrimas, perdemos tiempo, perdemos verdaderamente y nos salimos realmente de donde tenemos que estar cuando Dios te ha prometido a ti que Él está en control absoluto de tu vida y que tus hijos le pertenecen a Él y que la vida de tu esposo le pertenecen a Él y que tu vida le pertenece a Él y que todas las cosas van a obrar para bien para aquellos que aman al Señor. Si tú amas al Señor, pues todas las cosas van a obrar para bien para ti. Aleluya, santo es nuestro Rey y nuestro Señor. Tienes que aprender a confiar en Él, aleluya, porque Él lo ha prometido. Y si Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir, porque Él no miente. Nosotros fallamos, nosotros mentimos, pero Dios no miente. El periodo de espera es el periodo donde más tenemos que buscar la presencia de Dios y donde más tenemos que aprender a confiar en Él. No aligeres tus pasos, sino que clama para la dirección de tus pasos. Bien importante, para que nosotros podamos entender qué es lo que es la voluntad de Dios, porque Dios, amado, va a darte la palabra, te va a hablar a ti, va a mandar a alguien para que realmente te dé una palabra. Alabanzas al Rey del Cielo. Yo estaba hablando con un joven el viernes pasado, y yo estoy hablando con él y digo, prepárate porque vas a predicar pronto. Yo me decía, yo estaba clamando al Señor por esto. Dice, porque no es el tiempo mío, es el tiempo de Dios. Y Dios te va a dar la palabra y te va a dar la oportunidad cuando Dios verdaderamente crea que tú estás listo para llevarlo a cabo, no antes. Por lo tanto, tenemos que aprender a creerle a Dios. Salmo 25, del 1 al 3. Dios nos promete a nosotros en estos versos. Es más, vamos a leerlos. Salmo de David, sigue conmigo, ¿ok? Salmo de David, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos se esperen en ti. Ciertamente ninguno de cuantos se esperan en ti serán confundidos. Hay poder en ese verso, no me lo quites de ahí. Hay poder en ese verso. Porque mira cómo te dice, ciertamente ninguno de cuantos se esperan en ti serán confundidos. El enemigo va a tratar de confundirte. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Dame el próximo. O hasta ahí. Muéstrame, Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Entonces, si la palabra me dice a mí que yo tengo que aprender a esperar en Él y a confiar en Él, y te lo dice verso tras verso, espera en mí, confía en mí, llámame a mí, clama a mí, y yo te voy a responder. Entonces, en el periodo de espera, Dios te está enseñando algo, aleluya. No creas que no te ha respondido, Él te respondió. Estás en el periodo de espera, solamente da gloria y da honra y da gracias. ¿Por qué? Porque el periodo de espera es el periodo de espera donde Dios va a ver que si realmente tú confías en Él, de que Él va a llevar a cabo el proceso que tú estás pidiendo que Él lleve a cabo. Glorioso es nuestro Rey y nuestro Señor. Quiero que leamos este también, Salmo 37, 1 al 7. Mira lo que dice el Salmo de David también. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Aleluya. Porque como hierba serán pronto cortados, y como hierba verde, ¿qué? Como hierba verde se secarán. Aleluya. Confía en Jehová. Aleluya. Y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Aleluya. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá ¿qué?
No lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarte en Jehová quiere decir que tú confíes en Él, que esperes en Él, que hables con Él, que tengas confianza con Él, que tengas intimidad en Él. Que esperes en Él, porque Él lo va a hacer. Porque, aleluya, mira este lindo. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Y quién va a ser? El pastor va a ser. Dice la palabra de Dios que Jehová el que va a hacer. Y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz. Santo. Y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Porque el hombre que hace maldades, y muchas veces nosotros pensamos, Dios, pero que este no le sirve al Señor y le dieron la posición que yo estoy pidiendo. Y estos no le sirven al Señor, no diezman, no ofrendan, y mira cómo prosperan. Pero ¿qué me dice la palabra de Dios ahí? Que van a ser cortados como hierba verde y lanzados verdaderamente al fuego y pronto van a ser quitados. Va a ser que confía en Jehová. El Señor tiene grandes cosas y largo tiempo para nuestras vidas. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor, amado. Nuestra confianza tiene que estar puesta en lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Glorioso es nuestro Rey y nuestro Señor de lo alto. Ahora, nosotros necesitamos dirección. ¿Por qué nosotros necesitamos dirección? Cuando yo estudié en la universidad, yo me estaba preparando para una carrera. Mi esposa quería ser doctora, yo quería ser biólogo marino, porque a mí me gusta el mar. Y esa era la meta. Por eso estábamos los dos en ciencias naturales, el bachillerato que estábamos tomando en la universidad. Porque ella tenía sus metas y yo tenía las mías, en otras palabras. En el lapso de tiempo, pues, aleluya, Dios se mete en el camino. Pues me dice, tú tendrás lo que tú quieras tener, pero yo tengo mis planes para ti. Alabanza al Cordero Santo. Y todo se cambió. Ni ella estudió medicina, ni yo verdaderamente soy biólogo marino. Me quedé acá y me quedo viendo en la televisión, alabanza del Cordero Santo, como se meten allá debajo del mar y demás, y ven cosas lindas. Ay, Dios, qué chévere, tremendo, qué rico. Pero, dijo, esto está verdaderamente, era lo que estaba en mi plan. Ahora yo estoy en el plan y la voluntad de Dios. Aleluya. Por lo tanto, pues me deja salir de vez en cuando e ir allá y deleitarme con eso. Aleluya, me meto debajo del agua y veo lo que está pasando. Y aleluya, y veo el otro mundo que está allá debajo, en otras palabras. Porque me gusta eso, alabanza al Cordero Santo. Por lo tanto, pues Él me dice, bueno, tú estás atendiendo mi reino, pues yo me voy a encargar de atender lo que a ti te gusta, alabanza al Cordero Santo, porque la palabra me lo es fiel, lo que estaba diciendo Él, deleítate en mí, yo te voy a conceder, ¿qué? Los deseos de tu corazón, los deseos de mi corazón, pues quizás eran hacer eso. Pues me dice, pues ahí está, para que lo haga, en otras palabras. Y métete por ahí, no, aleluya, yo no sé cómo tú lo haces, pero métete. Porque yo te voy a cuidar y voy a protegerte y te voy a dar verdaderamente los deseos de tu corazón. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo mi voluntad. Lo que Dios está buscando sobre todas las cosas es que hagamos su voluntad. Que le creamos a Él, que le esperemos en Él. Carreras universitarias, continúen adelante en ellas, no cesen. Mantengan una quietud activa, aleluya. Manténgase en el tiempo de espera, pero estudiando y preparándose. Porque a lo mejor quiere Dios sacar un buen cirujano, una buena cirujana, un buen científico, aleluya, un buen abogado que le sirva al reino de Dios, aleluya. Y trabajas con las manos, pues Dios quiere utilizarte con ese trabajo en las manos de artesano quizás, o lo que tú trabajes, o el talento que tú tienes, aleluya, porque Dios te lo dio, y Dios te lo dio para que trabajaras en el reino de Él, aleluya. Esperando que todas las otras cosas van a caer en su sitio, una quietud activa. Trabajando en el reino. Trabajando en el reino. Gloria a Dios. Esperando en Él. Confiando en Él. Sabiendo que Él va a tomar control absoluto de todas las cosas. Glorioso es nuestro Rey del cielo. Porque nosotros no conocemos el futuro. Por eso es que nosotros cuando tomamos acción en nosotros mismos, cometemos el error. Porque nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana. Ahora, Dios sí sabe. Entonces, si podemos confiar en Él, a que Él dirija nuestro caminar,
pues las cosas van a caer en su sitio como tienen que marchar. Aleluya. Por lo tanto, nosotros continuamos adelante, nosotros seguimos empujando la carreta. Como yo le digo al hermano allá, al hermano Omar en México, continúa empujando la carreta, aleluya. Porque es tiempo que nosotros tenemos que estar aquí confiando en el Señor y haciendo lo que tenemos que hacer. Tenemos que aprender a vivir en base y en acuerdo a su tiempo. Glorioso es nuestro Rey y nuestro Señor de lo alto. Porque es su tiempo el que cuenta, amados, glorioso es el Señor. Y cuando nosotros aprendemos a confiar en su tiempo, acuérdate que Dios nunca está apurado. Dios no tiene prisa, Dios es eterno. Dios es el creador ¿de qué? Del tiempo. Por lo tanto, lo que estaba hablando la pastora, el tiempo crono, el tiempo del hombre, ¿el tiempo de qué? ¿De quién es el tiempo? Ese es el tiempo de Dios, el tiempo kairos, ¿no? Pero el tiempo es eterno, Dios lo creó. Por lo tanto, Dios sabe lo que va a pasar. Dios sabe si va a caer hielo o no va a caer hielo, si yo voy a trabajar mañana. Mis planes son una cosa, los planes de Dios son otra. Yo, por mi mente, yo no está pensando, el Rosario no está pensando ir a trabajar mañana. Por el hielo. Pero Dios tiene otro plan. Aleluya. Por lo tanto, yo estoy en las manos del Señor. Mi esposa está clamando para que yo me quede. Y ella clama y el Señor la oye. Por lo tanto, me voy a quedar. No, aleluya. No, hay que jugar en base al tiempo. Aleluya. Si está malo, el hermano me va a llamar porque va a trabajar esta noche. No salga, porque está malo esto. Me dice, ok, hermano, Dios le bendiga y le guarde. Abríguese bien. ¡Pam! Aleluya. Gloria a Dios. O él se anilla en una esquinita. Me dice, muchachos, cuando está en hielo, yo me anillo en una esquinita y pueden pasar los que pasen por ahí a 100, 200 millas por hora. Y Dios te guarde y te bendiga y te dé sabiduría. Aleluya. ¿Cierto o no es cierto? Aleluya. Porque no le pagan para poner la vida en la línea, en otras palabras, persiguiendo a un ignorante. ¿Cierto o falso? Hombre sabio. Si sabes que hay hielo, que está mojado, ¿cómo vas a manejar rápido? Espera que esté seco. Aleluya. Santo es el Rey de parte de Ramón, me dice, ay, santo. Aleluya. No, pero tenemos que aprender a vivir en el tiempo de Dios, en el futuro de Dios, porque nosotros no sabemos lo que va a pasar más adelante. Yo no sé lo que va a pasar mañana. Yo no sé lo que va a pasar si yo me acerco aquí y me resbalo un poquito ahí, aleluya, y me tengo que limpiar las rodillas. Si se ríen de mí, los excomulgo. Aleluya. Pero yo no sé si va a pasar o no va a pasar. Alabanza, pero yo estoy en las manos del Señor. Si pasa, pues me río, aleluya, y sigo adelante. A menos que no se me rompa un hueso o algo. Pero no me va a ver llorando. Iglesia, aprendamos a vivir en el tiempo de Dios. Porque Dios va a hacer lo que Él tenga que hacer. Y mantente activo en el reino de Dios. Dios nos creó como vasijas. Unos cantan, otros danzan, otros enseñan, otros predican, otros evangelizan, otros tienen trabajo de ministerios en las naciones, aleluya. Pero en el tiempo nos mantenemos en quietud, pero activos, haciendo, esperando la voluntad de Dios para que la gloria de Dios sea manifiesta en nuestras vidas. Glorioso es nuestro Rey, nuestro Señor del cielo. Pues nosotros estamos preparados, amados, para recibir la bendición de Dios. En el lapso de tiempo de espera, tenemos que aprender a fortalecer nuestra fe. Aprender a confiar en Él. Alabanza al Rey del cielo. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a fortalecer nuestra fe, confiando en Él. Número 2, tenemos que purificar nuestros deseos. Porque nosotros clamamos a veces y clamamos para nosotros. Y somos avaros. Y clamamos para que Dios resuelva nuestros problemas. Y el Señor quiere que tú purifiques tu forma de clamar. Aleluya. Porque Dios conoce tu corazón. Él sabe cuáles son tus necesidades. Muchas veces nos tiramos de rodillas y clamamos y resuelve el problema de mi hija, y resuelve el problema de mi esposa, y resuelve el problema de mi esposo, y resuelve el problema de mis finanzas, y resuelve el problema de alabanza al Cordero Santo. Y el Señor me dijo, ¿y qué pasó con el vecino? ¿Y qué pasó con aquel que está allá en Irán? ¿Y qué pasó con aquel que está pasando persecución? ¿Por qué no clamas por él y pides por él? Aleluya. Iglesia, Él está esperando y está esperando por cada uno de nosotros para que purifiquemos nuestra forma de clamar. Aleluya.
Y aprendamos a clamar sabiendo de que Él conoce tu corazón y Él conoce tus necesidades. Sí, tenemos que clamar por nuestras necesidades, pero está esperando de que tú utilices el poder que tienes en la oración para clamar por aquel que tiene necesidad. Alabanza al Cordero. ¿Sabes que hay gente enferma en la iglesia? Yo clamo por aquellos que están enfermos en la iglesia. Yo clamo por aquel que tiene necesidad de trabajo, porque yo tengo un buen trabajo y estoy clamando para que mi jefe se vaya porque es un dolor de cabeza. Aleluya. Pero tengo un buen trabajo. Pero tengo que clamar por aquel que no tiene trabajo, para que el Señor lo bendiga, para que abra las puertas, aleluya, para que le dé un jefe bueno, aleluya, gloria a Dios. Porque cuando clamamos por otro, la vuelta viene y el Señor nos bendice a nosotros, aleluya. Entonces tenemos que aprender a modificar y a cambiar nuestra forma de orar, porque oramos egoístamente para que Dios resuelva nuestro problema. Tenemos que aprender a cambiar esto, amados, gloriosos nuestro Rey, nuestro Señor. Tenemos que dejar a un lado, amado, y tenemos que aprender a esperar, aleluya, en Él. Y confiar en Él.